Muy bien, hermanos, voy a quitar esto para que se oiga un poco mejor. Es un privilegio poder compartir en esta mañana, en este tiempo. Vais a cambiar de nombre, de apellido no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Espero que, como decía nuestro hermano Osvaldo y ahora también Gonzalo en la oración, pues que el Señor permita que sea Él el que nos alimente, no lo que yo voy a traer, sino la palabra del Señor, el Espíritu del Señor y Dios mismo alimentando nuestros corazones. Así que espero de la bendición del Señor para que sea un culto acorde a su voluntad y de edificación para todos los hermanos. Así que tenemos ante nosotros hoy el pasaje de Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Y no es que particularmente me guste mucho esa canción, pero la he elegido porque era justo el texto que vamos a meditar en esta mañana. Vamos a ver, por favor, si podéis buscar en vuestras Biblias digitales y analógicas este pasaje de Colosenses 3.1. Las Biblias digitales deberían de tener el sonidillo ese de para que suene las hojas pasando, ¿verdad? Es bonito ese sonido. Bueno, el mío no lo tiene. Dice así el pasaje de Colosenses 3, 1 y siguientes. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Antes de seguir, solamente hacer la observación de que en este pasaje tenemos una condición. Si pues habéis resucitado con Cristo, tenemos dos mandatos: buscad las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, y tenemos tres razones: porque habéis muerto, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. 1, 2, 3. Es fácil recordar la estructura del pasaje. Creo que más de uno oigo decir que a mí me consuela oír que más de uno confiesa que no es bueno para poner títulos a los mensajes. Entonces yo le he puesto este título: Conócete a ti mismo y vive una nueva vida. Es un título que puede parecer un poco filosófico, porque conócete a ti mismo era una frase, era un lema que estaba puesto que él sí lo sabrá, en el frontón del templo de Apolo en Delfos, y era la máxima de algunos de los filósofos griegos, tal vez de Sócrates. Hasta Sócrates dicen que habían estudiado sobre todo el mundo natural, pero a partir de él se enfocan en estudiar a la persona, y entonces esa máxima de conócete a ti mismo. Creía que el origen de la moral es la conciencia que le indica al hombre lo que debe hacer. Por eso enfatizan la idea de conócete a ti mismo. Pero este título puede no solo parecer filosófico, puede parecer también un tanto humanista. Hay un cierto, y más si le añado la frase, y vive una nueva vida. La frase clave de cierto humanismo es conócete a ti mismo, y la segunda expresión pues es casi de igual importancia y dice realízate, saca todo el potencial que llevas dentro. Bueno, no quiero hablar esta mañana de un curso de autoayuda ni de una breve sesión de filosofía, primero porque no soy la persona adecuada, segundo porque no es el lugar adecuado y tercero porque no es la intención. Pero sí que he usado este mensaje desde la profunda convicción
de que en Cristo y solo en Cristo tenemos la respuesta correcta tanto para la demanda filosófica de una sabiduría que dé sentido moral al hombre, como para la demanda humanista de dar a la vida significado y plenitud. Un conocido teólogo, Calvino, se planteaba la necesidad de que el hombre se conociese a sí mismo y concluía que ese conocimiento ha de ser necesariamente posterior al conocimiento de Dios, puesto que, entre otras razones, todo lo que somos y tenemos procede de Dios. Es más, nuestra subsistencia se apoya cada día en Dios. Por otro lado, nuestra pobreza, ignorancia y pecaminosidad nos hace reconocer que en ninguna otra parte, sino en Dios, hay verdadera sabiduría. Una razón adicional es que hay muchos ejemplos en las Escrituras en donde cuando la persona contempla a Dios, entonces se hace una verdadera imagen de quién es Él. Ejemplo, Abraham, cuando más conoció a Dios, más reconoció que Él era como tierra y polvo. Génesis 18, 27. He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Otros ejemplos podrían ser Elías o Isaías o incluso el mismo Pedro, cuando vislumbró quién era el Jesús que tenía delante tras la pesca milagrosa, dijo: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Nuestra verdadera identidad toma sentido cuando primeramente entendemos quién es Dios. Hemos estado viendo este pasaje que me gustaría que volviésemos a leer. Como es cortito, podemos recurrir a él varias veces y en cualquier caso lo más importante es que esta mañana casi pudiéramos salir con el texto memorizado. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo está interesado en hacerles ver a los colosenses quiénes son y qué implicaciones tienen. Mirad, la epístola la podríamos, a modo de, a vista de pájaro, la podríamos resumir de alguna forma en este esquema, que dice, contexto de Colosenses, capítulo 1, el aspecto doctrinal. Capítulo 2, que terminamos el domingo pasado, un capítulo de tipo polémico. El capítulo 3, un capítulo de tipo práctico. Y el 4, un capítulo de tipo personal. Antes de pasar al repaso breve de la epístola a Colosenses, quisiera llamar la atención sobre la primera cláusula. Si pues habéis resucitado con Cristo. Es una cláusula. Mira, al final casi voy a pedir, si es posible, que apaguéis aquello, porque me fijo ahí, me está dando casi dolor de cabeza. Gracias. Como decía, la primera frase es una frase que dice, que tiene un condicional, pero hay en griego, según nos explican los expertos en esa lengua, hay algunos tipos de condicionales que no sospechan de la condición. No sospechan, es más, el autor la da como por entendida, la supone. No sé si ahora se dice mucho, pero yo recuerdo que mi padre me decía, niño, si tienes ojos en la cara, mira por dónde vas. No sé si ahora se dice mucho esa frase a los niños, ya como no soy niño nadie me lo dice. Pero la idea ahí no es que mi padre dudara de si yo tenía ojos en la cara o no, él lo daba por supuesto.
La cuestión es, ya que tengo ojos en la cara, mira por dónde vas, que vas tropezando con todo el mundo. Es un poco en ese sentido que dice, si pues habéis resucitado con Cristo. No se pone en tela de juicio si habéis resucitado o no. El apóstol lo da por sentado. Casi podríamos decir, ya que habéis resucitado con Cristo. La pregunta o la cuestión que Pablo hace casi está esperando que los oyentes digan, sí, claro que sí. Esa es mi posición. Por supuesto que he resucitado con Cristo. O mejor, por supuesto que he sido resucitado con Cristo, porque el verbo está en pasiva. No es nosotros que nos hemos resucitado a nosotros mismos. Es el Señor que nos ha resucitado en Cristo. Pero claro, esta frase condicional lleva un pues, o un por tanto podríamos decir, o por consiguiente, y ese pues, por tanto o por consiguiente, es lo que nos hace mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que ha dicho Pablo para expresar la verdad de la nueva identidad de los colosenses? ¿Qué es lo que viene diciendo Pablo, que ahora dice, por tanto, ya que habéis resucitado con Cristo? Por tanto, ¿qué es lo que viene antes de todo ese por tanto? Y esos son los capítulos anteriores. Capítulo 1, en donde hay una respuesta doctrinal. Capítulo 2, en donde hay una respuesta polémica a ciertas cuestiones. Pablo va a explicar quiénes son realmente los colosenses y cómo por tanto deberían de vivir. Y esa es la cuestión que él quiere acometer. Conoceros a vosotros mismos y vivir en una vida nueva. Es un enfoque diferente, ¿verdad?, al que pudiera parecer. El título del mensaje no tenía el enfoque que pudiera parecer, sino el enfoque que Pablo le quiere dar. Mirad bien quiénes sois. Habéis resucitado con Cristo. Y entonces, vivid una nueva vida. Por tanto, buscad las cosas de arriba. Por tanto, mirad en las cosas de arriba. Pero, ¿qué es lo que Pablo ha dado en ese por tanto? Si pues, o si por tanto habéis resucitado por Cristo, habéis resucitado con Cristo, ¿qué es lo que ha estado explicando Pablo previamente? Lo que Pablo ha estado explicando previamente, me gustaría sugeriros que se trata de una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión cristiana, ¿qué es? Pues es una historia, es un relato por el cual nosotros damos respuesta a preguntas tan importantes como, pues, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la historia? ¿Cómo debería de vivir entonces? Eso sería una cosmovisión. Y yo creo que lo que Pablo ha estado doctrinalmente enseñando y moralmente explicando en los capítulos 1 y 2 tiene mucho que ver con establecer una cosmovisión cristiana que le diga con claridad a cada uno de los creyentes quién es. Seguramente, si tuvieras que poner en tu currículum para hacer una solicitud de trabajo quién eres, pues seguramente que tú vas a decir tu nombre, tu fecha de nacimiento, tus titulaciones de estudio, tu estado civil, tu experiencia anterior. Pero la sugerencia de Pablo aquí es, y esto es que me gustaría que cuando esta mañana saliéramos de aquí, todo el mundo pensáramos, ¿quién soy yo? Y dije, bueno, pues yo soy operario, soy empresario, o soy ama de casa, o soy dibujante, o cualquier cosa. Y esta es mi función. En la familia soy padre, soy hijo, soy soltero, Y muchas veces nuestra identidad está basada en lo que pensamos o hacemos, ¿verdad? Pero ya os adelanto que me gustaría que cuando termináramos esta mañana la reunión, todo el mundo saliera diciendo, bueno, soy muchas cosas, pero de entre todas las cosas que soy, la más relevante, la que tiene un peso específico superior, es la de que soy una persona que ha
resucitado con Cristo. Una persona que ya no vive, sino que vive Cristo en ella. Esto puede cambiar rotundamente nuestra forma de entender la vida. Y tenemos aquí algunas de las preguntas que suele explicar una cosmovisión. Una cosmovisión explica estas preguntas. ¿Cuál es la realidad última? ¿Cuál es la naturaleza del mundo? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué le pasa a un hombre cuando muere? ¿Por qué es posible tener conocimiento? ¿Cómo sabemos lo que es correcto y lo que no? ¿Cuál es el sentido de la historia humana? Bueno, no responde quizás a todas, aunque a lo mejor haciendo un estudio muy exhaustivo podríamos hallar respuesta para todas estas cuestiones, pero sí que Pablo hace un relato que responde a algunas de las cuestiones más interesantes que se plantean aquí. Por ejemplo, Pablo viene explicándonos acerca de la persona de Cristo. Y yo creo que cuando Pablo responde aquí que cuál es la realidad última, la tenemos perfectamente explicada cuando Pablo nos expresa quién es Jesucristo. Lo hemos visto en el capítulo 1, porque Él es el primogénito de toda creación. Y ya dijimos, y ya se estudió que esa palabra, creo que prototokos, no significa el primer engendrado, sino el que tiene la prioridad en tiempo y en rango, especialmente en rango en este contexto. El Señor es el que tiene la prioridad en el mundo. Y el texto lo explica bien, porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él quiere decir que Jesús es el arquitecto, el que hizo el diseño, pero por medio de Él es que también fue el que ejecutó la obra. Pero es que también es el objetivo final del mundo, porque para Él son todas las cosas. De manera que en el relato que Pablo nos está haciendo de la historia, para que nosotros sepamos quiénes somos, porque para responder a la pregunta de quién soy yo, hemos concluido que mejor es empezar preguntándonos quién es Dios. Y todo ello formará un relato que es nuestra cosmovisión de la vida. Y eso es a lo que Pablo se va dedicando en los primeros capítulos. Cuando sabemos que somos el diseño de Él, entonces tenemos una conformidad para aceptar quiénes somos, aceptar nuestra personalidad, aceptar nuestro género, aceptar nuestro rol, aceptar el papel que Dios nos ha dado en la vida. El mundo puede, por decir algo, hacer sentir a las mujeres, por decir algo, que la maternidad es una pérdida de tiempo y una manera de desperdiciar una vida. Pero cuando uno dice, pero es que ese fue el diseño de Dios, entonces yo me amoldo al diseño de Dios. Me parece que no va a ser una pérdida de tiempo. Me parece que va a ser algo muy, pero que muy interesante. Y muchas mujeres descubren cuán maravilloso es el plan de Dios que ha tenido para ellas en la maternidad, o a los hombres en la paternidad, o a padres y madres en el contexto del matrimonio, algo que es un diseño de Dios para siempre, para manifestar de alguna manera que son varón y hembra, y manifestar también esa unidad que hay dentro del seno trinitario. Cuando entendemos que el plan de Dios es el que entendemos en la palabra, entonces empezamos a equilibrar nuestra propia vida. ¿Qué es el ser humano? Pues es la creación de Dios a imagen y semejanza de Él. El ser humano está caído, y Pablo lo ha estado explicando en los textos anteriores. Caído por el pecado, de tal manera que el ser humano necesita la circuncisión espiritual. Ese corazón de piedra tiene que ser convertido en un corazón de carne. Hay que expulsar esa parte pétrea, esa parte del corazón. Pero aparte de haber sido circuncidados en Cristo, también dice el apóstol Pablo que hemos sido muertos con Cristo. Yo no sé si en esta mañana hay alguna persona que aunque no nos visite por primera vez, pero que aún no ha puesto su vida en las manos del Señor. Creo que no, pero tal vez pudiera haber alguna persona que a través de internet nos esté viendo u oyendo
Y tal vez puede sonar un poco extraño eso de que dice que el apóstol Pablo dice que habéis sido muertos en Cristo y habéis sido sepultados en Cristo y habéis sido también resucitados en Cristo, nos dice el texto anterior. ¿Eso qué significado tiene? Y la Biblia nos dice claramente que el ser humano, en Génesis 3, el ser humano cayó en rebeldía contra Dios. El hombre arruinó su vida espiritual. Cuando el hombre quiso encontrar la razón de su existencia fuera de Dios, arruinó su vida en el pecado. Cayó en el pecado y desde entonces es esclavo del pecado. Esa situación tan solo puede ser solucionada y fue solucionada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No hay pecado pequeñito, este pecado es pequeñito, por este no hubiera merecido la pena que hubiese muerto Cristo. Cualquier pecado, cualquier transgresión, cualquier rebelión contra Dios, lo cual es una mancha frente a la santidad, necesitaba ser limpiado con la sangre de Cristo. No hay pecado pequeño que no sea un problema enorme, que solo la sangre de Cristo podía solucionar. Pero la sangre de Cristo es tan poderosa que no hay pecado suficientemente grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. De manera que la Biblia y Pablo nos ha estado recordando directa o indirectamente esta realidad. Nos ha estado hablando de nuestra identificación con Cristo en el bautismo. En el bautismo del agua, pues nosotros, como sabemos, como saben nuestros oyentes, los evangélicos solemos bautizar a personas mayores que han aceptado su situación de pecadores en Cristo y que han aceptado el perdón de Cristo y que manifiestan esta transformación de la vida que Dios le ha dado, este cambio de la vida que Dios le ha dado lo manifiestan a través de un bautismo en agua. De tal manera que mueres, eres sepultado en el agua y sales del agua como identificándote con Cristo en su resurrección. Te identificas con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y ese bautismo en agua es la expresión externa de algo que ha ocurrido internamente. Dios ha transformado nuestra vida. Me encantan los resúmenes. Es una cosa que me puede. Las frases cortas me encantan. Y me encanta la frase corta con la que Juan el Bautista resume la tarea de Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Y Juan el Bautista tiene un resumen súper corto. Dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y me parece que es una oración muy breve y muy acertada. En el bautismo hay 4 elementos: la persona que bautiza, la persona que es bautizada, el medio en el cual se es bautizado y el propósito. Juan bautizaba en agua, él era el que bautizaba, los bautizados eran los judíos que salían a él desde las ciudades, el medio era el agua y el propósito era manifestar que ellos se arrepentían y querían buscar a Dios. Pero él decía, mira, yo os he bautizado en agua, pero viene el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Jesús. ¿A quién? A los que se allegan a Él. ¿Cuál es el medio en el cual Él bautiza? ¿El agua? No, el Espíritu Santo. ¿Y qué hace ese bautismo? Ese bautismo transforma a la persona. 1 Corintios 12:13 nos dice que en un mismo bautismo, por un mismo Espíritu, pero la idea ahí es por medio de un mismo Espíritu, en un mismo Espíritu o con un mismo Espíritu, hemos sido todos bautizados en un cuerpo. De manera que el bautismo del Espíritu Santo nos transforma y nos introduce en el cuerpo de la Iglesia. Esto es una realidad espiritual que la entendemos porque el Señor nos la explica. Porque ¿de dónde podríamos nosotros sacar esta información si no fuera porque Dios mismo la ha revelado a través de sus profetas, a través de sus enseñanzas, a través del mensaje de la palabra de Dios? Pues este
Este trasfondo forma parte del relato de una cosmovisión cristiana y una cosmovisión bíblica. ¿Qué le pasa a un hombre cuando muere? Pues depende de si ha aceptado la obra de Cristo o no. Bien sabemos que Jesucristo es el que resucitó, porque dice la Escritura que Él es el primogénito de los que resucitaron, de entre los muertos. Es también el protótipo de los muertos, el que tiene la prioridad, el que tiene la preeminencia en tiempo y en rango. Y bien sabemos que no fue el primero que resucitó, pero sí el primero que tiene el cuerpo resucitado especial que tendremos, porque Él es las primicias de todos los que resucitan. De manera que Cristo también es el que va por delante de nosotros en cuanto a la resurrección. Él nos dice también en el capítulo 1 que Él ha efectuado la reconciliación. Como hemos dicho, el pecado ha hecho una brecha, una separación entre los hombres y Dios. Y Cristo ha reconciliado al mundo con Dios, algo que tendrá su expresión completa cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo sabemos lo que es correcto y lo que no lo es? Y esto fue el tema polémico del capítulo 2 y particularmente de la parte que se vio el domingo pasado, en donde Pablo dice, mira, ¿qué es correcto? Pues en el relato de nuestra cosmovisión, ya que habéis muerto al pecado, no entran cosas como dejarse juzgar por el hecho de que la salvación pueda estar llevada o no por los aspectos regulatorios de la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía un aspecto revelatorio, porque expresa cuál es la voluntad y el propósito de Dios, pero también tenía un aspecto regulatorio. Hoy día el pecado no ha de ser limpiado llevando un cordero al sacerdote para que ofrezca un sacrificio. Eso ya acabó. Así que ya los creyentes no han de ser juzgados en su moral, ni han de ser evaluados por si cumplen o no con estos requisitos regulatorios de la ley de Moisés. Ese era el contexto de Pablo. Hoy creo que casi nadie va a ser juzgado por estas cosas, pero sigue siendo vigente el relato que Pablo nos hace, porque con ese relato Pablo podía hacer frente a las falsas enseñanzas de los maestros de aquel entonces, y con ese relato nosotros podemos hacer frente a las falsas enseñanzas de los maestros de hoy día. Tampoco debemos en nuestra moralidad ser juzgados por nuestra espiritualidad usando argumentos erróneos o visiones equivocadas. Ni tampoco a nadie ha de juzgar nuestra santidad en base a mandamientos de hombres y rudimentos del mundo, apariencias y obras que tienen, pues eso, apariencia de piedad, pero que niegan en el fondo la eficacia de ella. Así que lo que hemos visto en estos capítulos 1 y 2, de alguna manera, es un relato, una cosmovisión que sitúa a los colosenses en la posición de entender quiénes son, quiénes han sido, quiénes son por la gracia de Dios, en quién están, cómo han de comportarse y cuál es la expectativa futura. Pero en el texto que hoy tenemos, Colosenses 3, 1 a 4, que algunos comentaristas, ya sabéis que la Biblia no está, originalmente no tenía capítulos y versículos, originalmente no tenía ni separaciones, todas las palabras estaban juntas, originalmente todas las palabras en mayúsculas y todas juntas. Era complicado leer, después fueron separando palabras, después fueron poniendo comas, etcétera, después fueron dividiendo la Biblia en capítulos y posteriormente en versículos, así que ya ahora es más fácil encontrar un texto. Pero las divisiones en capítulos y versículos, esas no son inspiradas. El texto sí, pero eso es una ayuda. Algunos atribuyen a Stephen Langton, un monje inglés, este trabajo, otros lo hacen a otras personas posteriormente. Como quiera que sea, no es inspirada la división en capítulos y versículos. Por eso algunos piensan que Colosenses 3, 1, 4 casi debería de haber estado al final del capítulo 2, porque ya en el capítulo 3 comienza el aspecto práctico. Otros piensan que no, que debería estar al comienzo del capítulo 3, es decir, que da la impresión de que el texto de Colosenses 3, 1, 4 está ahí como a mitad de camino, ¿verdad? Es un texto puente que une la parte, digamos, teológica
y polémica de la epístola con la parte práctica de la epístola. Pues bien, en la primera parte Pablo ha establecido cuál es nuestra posición y para ello nos ha referido lo que significa y lo que representa Cristo. Mira, en Cristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría, 2.3. En Cristo está la firmeza de vuestra fe, 2.5. Andad de la manera que habéis recibido, de la manera en que le habéis recibido, 2.6. Arraigados y sobreedificados en Cristo, 2.7. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo estamos completos. En Cristo también fuisteis circuncidados. Con Cristo somos sepultados en el bautismo, resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Tenemos vida y pecados perdonados, muertos en cuanto a los rudimentos del mundo. Hemos resucitado, dice el texto de hoy. Nuestra vida está escondida en Dios, seremos manifestados en gloria. Así que nuestra posición en Cristo está bien asegurada. Nuestra posición, quiénes somos, cuál es nuestra realidad actual. Todo esto indica algo importante. ¿Quién soy? Y en relación a Cristo, este pasaje nos indica que hemos sido resucitados, que tenemos una nueva identidad. ¿Qué alegría tienen los inmigrantes? No sé si aquí alguno habrá experimentado esa alegría, ¿no? Cuando llega, pasa el examencito y le dan su nueva identidad. Ya eres español o ya puedes residir aquí. Pues nosotros, ciudadanos del mundo, hemos recibido de parte de Cristo una nueva identidad. En Cristo ya dejamos de ser lo que éramos y ahora somos lo que somos. Y esto tiene una serie de repercusiones. Primeramente, podemos dejar atrás toda una serie de cosas que pertenecen a la antigua identidad. Ya no estamos sujetos ni a mentiras, ni a filosofías, ni a falsas enseñanzas, ni a una religiosidad vacía, ni estamos sujetos a supercherías o a creencias extrañas. Ahora estamos en Cristo. Por tanto, si alguien nos pregunta, como adelantaba antes, ¿tú quién eres? Pues mira, yo soy profesor, yo soy marido, soy padre. Sí, es verdad, pero mi principal identidad es que soy una persona que ha resucitado con Cristo. Profesor ya no voy a ser por mucho tiempo, espero. Marido, espero serlo hasta que me muera. Mi esposa a lo mejor no está de acuerdo, pero yo quisiera, si en todo caso ella se fuera antes, dejaría de ser marido, como me recuerda el himno de Lutero, los bienes, la mujer, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. Así que si mi identidad está basada en que soy profesor, me queda poco tiempo. Si mi identidad está basada en que soy marido, pues es una identidad dudosa. Si mi identidad está basada en que soy padre, pues cuando deje de vivir aquí, ¿cómo lo llevaré? Si falleciera alguno de mis hijos, ¿cómo lo llevaría? Ya no tengo razón de mi existencia, no hay razón para mi vida. Es cierto que todo eso es muy positivo y son bendiciones maravillosas que el Señor nos da. Pero, ¿quién soy yo? Soy un resucitado, una persona que tiene una relación especial con Cristo. ¿Cuál es entonces mi identidad? Mi identidad es la identidad de alguien que tiene una conformación a la persona de Cristo, alguien que es consciente de que el Señor formó mis entrañas, me hizo entrar en el vientre de mi madre, y alguien que es consciente de que Dios ha transformado mi vida y me ha hecho nacer de nuevo. Esa es realmente mi identidad. Hace algunas semanas supimos de un curso que había para tratar los traumas, y allí estaba nuestra hermana Emma, nuestro hermano Gerardo, nuestra hermana Arlette, nuestra hermana Ani, fue mi esposa y algunos hermanos más, pero creo que de la iglesia no me he olvidado ninguno, creo que no.
Y yo acudí un día a una reunión que hicieron abierta, digamos, para todo el que quisiera ir ese día. Y entonces nos hicieron proponer un aspecto práctico de lo que hubiéramos aprendido en ese seminario. Y yo recuerdo que yo puse, bueno, lo único práctico que yo puedo hacer es que cuando me toque predicar, que me toca predicar de vez en cuando, voy a tratar de introducir la ventaja inmensa. Claro, no soy Chris, que sabe de esto un montón, pero bueno, yo a mi nivel voy a tratar de introducir la ventaja inmensa que supone para personas que están sufriendo por algún trauma, sufriendo por alguna vivencia del pasado o del presente, la inmensa ventaja que supone saberse un hijo de Dios, un resucitado con Cristo. Porque el Evangelio, por una parte, puede parecer muy pesimista, que yo no diría que es pesimista, diría que es realista, cuando expresa que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, por salir de su miserable situación. Y algunos dirían, hombre, miserable situación tampoco es para tanto, que no pueda hacer nada por salir de ahí, hombre, que negativo. Pero yo creo que si se ve desde la óptica de Cristo, uno da la razón a que la santidad de Dios para nosotros está totalmente fuera de nuestro alcance como humanos. Así es el Evangelio. Te demuestra la realidad y te muestra con claridad la gravedad de la situación. Pero el Evangelio, por otra parte, es fantástico, es inimaginable. Y es que en Cristo tú ya no eres ese que eras antes. De manera que, sabiendo tu situación, sabiendo que no puedes, pero sabiendo que en Cristo lo tienes todo, puedes combinar perfectamente el fracaso de la vida como seres humanos con el éxito que Cristo te ha dado. Y eso es la fuente de una estabilidad. La fuente de nuestra estabilidad no está en conseguir las metas y sentirnos orgullosos por ello, o no conseguirlas y sentirnos entonces frustrados por ello, y ahí andamos en una especie de onda en el que de pronto nos sentimos muy bien porque hemos conseguido algo y de pronto estamos en el suelo porque nos damos cuenta que no damos la talla. Tenemos el equilibrio de saber que como seres humanos estamos en el pecado e incapaces de conseguir la santidad de Dios, pero que Dios nos ha dado su santidad, que Dios nos ha dado una nueva identidad. No tener estas ideas claras puede producir ansiedad, porque hay quien no sabe quién es en realidad. Puede producir depresión porque hay quien no tiene esperanza para el futuro. Puede producir duda porque se sienten fuera de lugar, o timidez porque hay quien no se acepta, o baja autoestima. Estas raíces en el conflicto de la identidad pueden ser perfectamente aliviadas cuando uno tiene una conciencia clara de que estamos en Cristo, de que somos una nueva criatura. Ahora, si somos una nueva criatura, si ya conocemos lo que éramos, si ya conocemos lo que somos, y si alguien aún no está en Cristo, todavía no es una nueva criatura, y yo le invito a que tome muy en serio la invitación que Dios le hace para ser una nueva criatura, para ser una nueva creación. Pues eso es así, entonces vivamos una vida nueva. ¿Qué es vivir una vida nueva? Y sugiero el título de nuevo, que sería vivir una vida nueva. Colosenses nos dice que vivamos una vida nueva buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Este mandamiento de buscar las cosas de arriba no es, oye, pues mira, estamos hoy en el culto, vamos a pensar vamos a poner nuestra mira en las cosas de arriba, o vamos a pensar y a buscar las cosas de arriba. Entonces termina el culto y ya está. No. Es un tiempo verbal, es un modo verbal que lo que indica es tomar esto, o tomemos esto como un hábito, como una norma para nuestra vida. Como una norma para nuestra vida. Mantengámonos buscando. La idea es comenzar
y continuar. Ahora, ¿qué son las cosas de arriba? Yo estaba preguntándome, ¿cómo podríamos decir con otras palabras qué son las cosas de arriba? Tal vez se te ocurra una sugerencia, tal vez tienes una idea, pero déjame sugerirte algunas, como por ejemplo, las cosas de arriba son las que agradan a Cristo. Las cosas de arriba son las que Él haría si estuviese en nuestro lugar. Las cosas de arriba son el conjunto de cualidades cristianas que menciona la Biblia. Las cosas de arriba son el fruto del Espíritu Santo, por ejemplo. Las cosas de arriba es, como nos indica la Escritura, cada una de esas exhortaciones que la Biblia nos da, pues ser perdonador, ser santo, ser adorador. Las cosas de arriba es tener un estilo de vida similar al estilo de vida que Él tiene. ¿Cuál sería entonces el objetivo fundamental? Si realmente salimos hoy de aquí convencidos y concienciados, convencidos yo creo que ya estamos, los que hemos nacido en Cristo estamos convencidos, pero concienciados de que somos nuevas criaturas en Cristo y por tanto, ya que nos conocemos y sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo, por tanto vivamos esa vida nueva, que salgamos concienciados de que el estilo de vida al que podemos aspirar y nuestras ambiciones son estas que acabo de mencionar. Son las ambiciones que tendría si estuviese Cristo a mi lado en cada momento. Las ambiciones que Cristo tendría. Las ambiciones que tendría aquel que ahora está sentado a la diestra de Dios porque ya terminó su obra de expiación. ¿Qué es poner la mira en las cosas de arriba? Pues no es exactamente lo mismo que buscar, pero de nuevo el imperativo poner es un imperativo que en el tiempo y el modo que aparece en griego indica que es una acción que no es una vez y ya está, sino es una costumbre, un hábito, una norma. ¿Y qué es poner la mira? Poner la mira es más bien ocupar la mente, es más bien pensar, es más bien ocuparse en la contemplación de. Es decir, no solamente es mirar, ¿no? Es pensar, meditar en. ¿Hay alguna diferencia entre buscar y poner la mira? Pues buscar, poner la mira quizás parece algo más interno, algo previo, ¿no? Poner la mira es ocupar nuestra mente en ello, meditar en ello, dedicar tiempo a pensar en las cosas de arriba. Dedicamos tiempo a pensar en las cosas de arriba, en las cosas que corresponden a nuestra nueva identidad. Pues eso es lo que dice la Escritura. Tenemos la necesidad de ocupar tiempo pensando en las cosas de nuestra nueva identidad. Y, consecuentemente, también buscarlas. Las cosas de la nueva identidad es ver la gloria de Dios, pensar en la gloria de Dios. Muy bien, Cristo, ¿en qué puso la mira? Hemos estado cantando durante la alabanza. ¿En qué puso Cristo su mira? Ver la situación miserable del hombre y tener piedad por ella, ¿verdad? Y tener misericordia. ¿Qué buscó? Buscó mi redención. Vino, asumió la cruz para que yo pudiese ser una nueva creación. Poner la mira en las cosas de arriba se nos dice a nosotros. El Señor es el que indica cuáles son las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas en las que Cristo pone la mira. ¿Recordáis el pasaje cuando Pedro le dice a Jesús, de ninguna manera te acontezca esto que estás diciendo? Jesús está anunciando su muerte y Pedro impulsivamente le dice, de ninguna manera ocurra esto que tú estás diciendo. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Jesús estaba poniendo la mira en las cosas de arriba, en su propósito eterno de bendición, en la extensión del reino, el rescatar a un pueblo para sí. Pero para el apóstol Pedro eran más importantes las cosas de abajo. Era más importante en este contexto la seguridad personal de Cristo que
arriesgar su vida por cualquier cosa. Era más importante el bienestar que el poder rescatar a un pueblo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir el modelo de Cristo, de buscar las cosas de arriba. Como mencionábamos antes, Cristo dejó su gloria y a nosotros lo que se nos pide es dejar de mirar en las cosas de abajo. No porque el apóstol Pablo piense como los gnósticos que todo lo material es malo. No, es una cuestión de prioridades. Es una cuestión de prioridades. Claro que nos ocupamos de la comida y de la salud de nuestros seres queridos y familiares, pero es una cuestión de prioridades. Dejamos de mirar las cosas de abajo porque las cosas de arriba tienen la prioridad. ¿En qué pensamos? Cristo pensó en nuestra miserable situación y nosotros pensamos, consideramos, fijamos nuestra vista en su gloria. ¿Y qué es lo que eso nos ayuda a buscar? Ayuda a buscar su gloria, nos transforma, ¿verdad? El que tiene esa visión de Cristo es transformados, de tal manera que nosotros buscamos esa identificación con el Cristo de gloria que transforme también nuestra vida. ¿Y todo esto por qué? Todo esto, ¿por qué habríamos de hacerlo? Y todo esto habríamos de hacerlo porque nos dice el pasaje, porque hemos muerto al pecado. Todas las ataduras con que los falsos maestros querían esclavizar a los colosenses, todo ese tipo de acciones, todo ese tipo de enseñanza, todo a eso hemos muerto al pecado, ya no vivimos para el pecado, ya no tenemos la obligación ni la necesidad de pecar, estamos libres de la necesidad de pecar, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Hay una garantía de que nuestra vida está segura allí, y como está en Cristo, solo por Cristo y solo por su palabra puede ser alimentada para el crecimiento y para el fortalecimiento de la vida. Y también hemos de buscar y de considerar las cosas de arriba, porque cuando Cristo sea manifestado en gloria, nosotros seremos semejantes a Él. También seremos manifestados en gloria. Así es que, como conclusión quisiera decir, conócete a ti mismo y vive una vida nueva. Conoce tu identidad. Tú eres estudiante, empresario, operario, pero tú eres un resucitado con Cristo. No estás sometido a lo que eras antes. No estás obligado a pecar. Tienes nuevos horizontes, las cosas de arriba, las cosas que Cristo haría en tu lugar. Y puedes descansar en Cristo. Y trato de cumplir mi promesa. Me dijo Gonzalo que tenía hasta 50 minutos y me quedan 3 más o menos. Y trato de cumplir mi promesa, la que hice en esa reunión con nuestra hermana Emma y otros hermanos más, de sugerir que cuando una persona tiene una nueva identidad en Cristo, puede dejar de sufrir por muchas razones. Por ejemplo, si eres un hijo adoptado, puedes tener la creencia falsa de que no eres de valor y por eso te abandonaron. Pero Dios se interesa por mí y además me adoptó para ser su hijo. Por tanto, Él nunca me abandonará. Si eres un hijo que ha sufrido el divorcio de tus padres, seguramente piensa o puedes pensar que tus padres se divorciaron por tu culpa. Pero no hay responsable de las acciones de los demás, cada uno es responsable delante de Dios. Tal vez si eres un hijo de un parto múltiple, gemelo, etc., pues tú puedas pensar que tú eres uno más. Sin embargo, Dios te dice que tú eres una creación singular y que Él te conocía antes de haber nacido. Si tú eres huérfano, tal vez piensas que nunca has tenido un padre verdadero que te amara y te cuidara y empiezas a tener compasión de ti mismo. Pero la visión correcta es que Dios es tu ayudador, tu defensor, tu animador. Él es el padre de huérfanos. Tal vez tú eres un hijo que nació en la pobreza, fue injusto haber nacido con tanta miseria, pero recuerda, Dios no se ha olvidado de ti, pues Él defiende la causa del necesitado. ¿Cuántos otros ejemplos podríamos poner? Tal vez sufres porque has fallado en esto, y en lo otro, y en lo otro, y sigues fallando. Pero eso Dios lo sabe. ¿Sabes cuál decía mi profesor
lo que tú puedes hacer para dañar más a Dios? Llegar a pensar que Dios se cansa de ti. Llegar a pensar que llega un momento en que ya Dios no te ama. Llegar a pensar que por causa de tu pecado ya Dios te rechaza. Dios nos ha salvado. Dios preserva nuestra vida. Nuestra vida está escondida con Cristo. Somos nueva criatura. Dios sabe que seguiremos pecando y aún vamos a pecar más. Pero tenemos provisión en la sangre de Cristo. Nuestra vida está guardada con Él y cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a como Él es. Y esta esperanza, lejos de decir, pues entonces voy a hacer lo que quiera. No, la Biblia dice que no, que esa esperanza no actúa así. Que esa esperanza lo que hace es que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así que, hermanos, concluyo con el título del mensaje: conócete a ti mismo y vive una nueva vida, pero en Cristo. Que el Señor nos bendiga.